Tema 5. Dinámica 2. Aplicación de las leyes de Newton. En este tema vamos a aplicar las leyes de Newton a la resolución de diversos problemas. Apartado 1. Resolución de problemas. Diagramas de fuerza. Aplicar la segunda ley de Newton a la resolución de un problema de mecánica es relativamente simple, pero como todo se puede hacer sencillo o complicado. En general, este es el conjunto de pasos que permite resolver problemas de forma sencilla. Antes de nada, conviene hacer un diagrama de cómo es el problema. No es que sea necesario, pero resulta de gran ayuda para entender qué está pasando. En segundo lugar, tenemos que escoger un sistema de coordenadas. Estamos acostumbrados al típico sistema cartesiano de eje horizontal, eje vertical, con la parte positiva del eje X hacia la derecha, del eje Y hacia arriba. Vale, es lo que usamos cuando no queremos complicarnos la vida, como el fondo de pantalla del ordenador por defecto. Pero no siempre es recomendable, y a veces otros sistemas de coordenadas dan mejores resultados. Ya veremos algunos ejemplos. Una vez tengamos el sistema de coordenadas, vemos qué fuerzas actúan sobre cada eje. Si hay una fuerza que no esté a lo largo de ninguno de los ejes coordenados, se descompone en fuerzas a lo largo de esos ejes. También veremos algunos ejemplos. Hay que recordar que las componentes de los vectores son números positivos, cero o negativos, según sea el caso. Una vez hecho, nos vamos a un eje y aplicamos la segunda ley de Newton. Suma de componentes de la fuerza en ese eje igual a masa por aceleración en ese eje. Y luego lo hacemos para los demás ejes. Si todo ha ido bien, obtendremos la aceleración y a partir de ahí podremos calcular velocidades, tiempos, posiciones y en general todo lo que necesitemos. Digamos que tengo un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal y del que tiramos con una fuerza F que forma un ángulo θ con la horizontal. En este caso basta el sistema de coordenadas de siempre. Tenemos dos fuerzas sobre el eje Y, el peso y la fuerza normal de la superficie sobre el cuerpo. También tenemos una tercera fuerza F, pero esa no es horizontal ni es vertical, así que la dividimos en dos. F coseno de θ en la dirección del eje X y F seno de θ en la dirección del eje Y. Ahora, a aplicar la segunda ley de Newton a cada eje. En el eje Y las fuerzas se suman a cero porque suponemos que no hay movimiento en ese eje, solo en el eje X. Si queremos hallar la aceleración, en este caso basta con hallar a sub x porque es la única componente no nula de la aceleración. De hecho, basta con tomar la ecuación del eje x y obtenemos a sub x de inmediato. Fijaos que no depende de la normal ni del peso del cuerpo. Y como no queremos hallar más cosas, pues ya hemos terminado. Segundo ejemplo, un plano inclinado. Un cuerpo se desliza por una rampa que forma un ángulo θ con la horizontal. En este caso tenemos dos fuerzas, la normal y el peso, y si tomamos el sistema de coordenadas habitual, tendremos que descomponer la normal n en componente x y componente y, luego sumamos vectorialmente para obtener a su x y a su y, hay que relacionar a su x con a su y de forma que el cuerpo se mueva a lo largo de la rampa, y después hay que hacer un montón de simplificaciones, sacar términos comunes, bla, bla, bla. Es algo que no le deseo al peor enemigo. De hecho, este es el ejemplo ideal de cómo un buen sistema de coordenadas ayuda a resolver un problema más fácilmente. En este caso es mejor olvidarnos del sistema de coordenadas habitual y sustituirlo por otro, uno que tenga los ejes paralelo y perpendicular a la superficie. Sí, ya sé, estamos acostumbrados a que el eje X sea el horizontal y el eje Y sea el vertical, pero no pasa nada si lo ponemos así. Si no os gusta podéis llamarlo eje A y eje B, da lo mismo. En este caso la fuerza normal ya está a lo largo del eje Y. El peso no, pero podemos descomponerlo en dos, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. En este caso suele haber confusión sobre si el ángulo que forma el peso con la vertical de la rampa es θ o es 90 grados menos θ, pues es θ. Pues escribamos la segunda ley de Newton por componentes. Y fijaos que la aceleración la sacamos directamente de la primera ecuación. Aceleración igual a g por seno de θ. Ya está, hemos terminado casi antes de empezar. Este es el segundo caso en el que no necesitamos las ecuaciones de los dos ejes, solo de uno. No os malacostumbréis porque esto no sucede siempre. Ejemplo número 3. Un cuerpo sujeto por dos cables. En este caso el sistema está en equilibrio y no se va a mover, de forma que la aceleración en todos los ejes es cero. Aquí las fuerzas con las que tiran las cuerdas del objeto se representan por T sub 1, T sub 2 y son lo que llamamos fuerzas de tensión o simplemente tensiones. Pero antes de ver las ecuaciones, vamos a ver algo de cine. Porque nunca sabes cuándo un lunático puede salir con una oferta sádica. Dejar morir a la mujer que amas.
¡Oh, que sufran los niños! ¡Tú eliges, Spider-Man! Vamos con las ecuaciones. Hay que descomponer T sub 1 y T sub 2, pero el peso ya lo tenemos sobre el eje Y. La segunda ley de Newton queda así, todo igualado a cero. Recordad que el cuerpo no se mueve. Y a partir de aquí podemos obtener las relaciones que necesitemos. Por ejemplo, si queremos hallar las tensiones y conocemos todo lo demás, podemos hacerlo, porque la segunda ley de Newton nos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso nos permite hallar T sub 1 y T sub 2. Ahora vamos a ver cómo funciona una polea simple, más concretamente la llamada máquina de Atwood. En este caso nos basta con ver el eje Y, pero lo haremos para los dos cuerpos, porque ahora tenemos dos objetos que estudiar. Dos, porque no queremos ver qué le pasa a la polea ni a la cuerda. Para que no interfieran, hacemos que la cuerda sea inextensible y de masa despreciable, y también la polea tiene que ser de masa despreciable. Con despreciable no queremos decir que sean repulsivas, asquerosas, ni nada parecido. Significa que podemos descartarlas, es decir, hacer como si ese efecto no existiera. En esas condiciones se puede demostrar que las dos fuerzas de tensión son iguales en módulo. Lo veremos mejor en el tema de movimiento de rotación. Bien, aplicamos la segunda ley de Newton al primer cuerpo y obtenemos una ecuación, igual para el segundo cuerpo. El problema es que aquí tenemos tres incógnitas, T, A sub 1 y A sub 2, y solamente dos ecuaciones. Necesitamos una tercera ecuación o el problema será matemáticamente irresoluble. Para eso nos vamos a fijar en un pequeño detalle. Supongamos un cuerpo en movimiento rectilíneo acelerado, posición y velocidad inicial 0. En un tiempo t recorre una distancia, un medio de a por t al cuadrado. Hasta ahora nos hemos fijado en la dependencia de la aceleración con el tiempo, pero hoy nos vamos a fijar en la dependencia entre la aceleración y la distancia recorrida. Para un tiempo t fijo, la distancia es proporcional a la aceleración. Pues fijaos en el dibujo, los dos cuerpos no se mueven de modo independiente. Como la cuerda es inextensible, no es un muelle, si en un tiempo t el primer cuerpo sube 1 metro, ¿cuánto baja el cuerpo 2? Pues también 1 metro. Así que si la distancia es proporcional a la aceleración y los dos cuerpos recorren la misma distancia, en valor absoluto, en el mismo tiempo, la conclusión es que sus aceleraciones son iguales, por lo menos en módulo. En este caso no pueden ser iguales totalmente porque si un cuerpo sube cada vez más deprisa, el otro baja cada vez más deprisa. Es decir, sus aceleraciones son iguales en módulo, pero tienen sentido opuesto. Y ahí tenemos nuestra tercera ecuación. Fijaos en la solución que sale. Cada uno de los dos cuerpos aceleran de un modo o de otro según valgan las masas. Si el cuerpo 1 tiene más masa, su aceleración, según esa ecuación, es negativa, lo que significa que el cuerpo 1 baja. Y por supuesto, si baja, el otro cuerpo sube. Si el cuerpo 1 es el que tiene menos masa, justo al revés. En los dos casos, el cuerpo más masivo cae y el más ligero sube. ¿Y qué pasa cuando las masas son iguales? Pues que los dos cuerpos se quedan quietos, ¿verdad? No, porque su aceleración es cero, sí, pero pueden tener una velocidad inicial. Así que si estaban quietos, seguirán quietos, pero si no, uno subirá y otro bajará a velocidad constante. Vamos a ver una polea móvil. Sirve para cambiar la dirección en la que hacemos una fuerza, de forma que sea más cómodo hacerla, pero también sirve para reducir esa fuerza. Fijaos en el cuerpo de masa m. Vamos a suponer, por comodidad, que tiramos de él de forma que suba a velocidad constante. Como antes, suponemos poleas de masa despreciable y cuerdas inextensibles. En esas condiciones, el cuerpo está sometido a tres fuerzas verticales: el peso hacia abajo y dos veces la tensión hacia arriba, porque hay dos cuerdas tirando hacia arriba. Si la fuerza que hacemos nosotros es igual a F, resulta que esa tensión T, que es igual a la fuerza F que hacemos nosotros, es igual a la mitad del peso del cuerpo. Solamente la mitad. Eso hace que resulte más fácil tirar del cuerpo, porque la polea móvil actúa como un duplicador de fuerzas. Podemos complicar más esta idea y crear una polea múltiple, que sirva para multiplicar el efecto de la fuerza que hacemos. De esa forma, una persona o una máquina puede subir un peso varias veces superior a la fuerza que hace. Aquí tenemos un ejemplo de película. ¡Bájenlo ahora, proa y popa a la vez! ¡Vamos, muchachos! ¡Cuidado con el cabrestante! ¡Suelte a ambos lados a la vez, con cuidado! ¡Cuidado! ¡Despacio, despacio! ¡Vayan soltando! ¡Bajen el lado izquierdo! ¡Bajen el lado derecho! ¡Solo el lado derecho! ¡Solo el lado derecho! ¡Retengan el lado izquierdo! ¡Bájenlo más! ¡Eso es! ¡Ahora los dos a la vez! ¡Con cuidado! Y para que lo veáis mejor, aquí tenéis un par de imágenes del Camino de Ronda en Granada,
cuando estaba levantada por las obras del metro. Parecía que no iban a acabar jamás, pero al fin terminaron. Bueno, más vale tarde que nunca. Gracias a eso, ahora tenemos el metro y también tenemos muchos ejemplos de poleas múltiples. El próximo ejemplo nos va a mostrar qué pasa cuando tenemos un sistema de referencia no inercial. Supongamos un vehículo que acelera. Mientras lo hace, un péndulo que hay colgado del techo del vehículo abandona la vertical y el hilo forma un ángulo θ con esa vertical. En este caso, tomando positivo hacia la izquierda, un observador inercial en la acera ve como las dos fuerzas, que son el peso y la tensión, producen una aceleración igual a g por tangente de θ. Pero una persona que esté dentro del vehículo tendrá una percepción diferente. Para esa persona el péndulo está en reposo, lo que no es posible con solo dos fuerzas. Así que para esa persona es como si apareciese una tercera fuerza, esa F sub NI, que equilibrase el péndulo. Esa fuerza es igual a mg por tangente de θ, es decir, m por la aceleración del péndulo en el sistema de referencia de la calle que acabamos de ver. ¿Quién produce esa fuerza? En realidad nadie, pero es como si existiese. Podemos medirla y en caso de choque puede matarnos. Es un efecto de haber tomado un sistema de referencia no inercial y por eso se llama fuerza no inercial o fuerza ficticia. Vamos a ver otro ejemplo de un sistema de referencia no inercial. Vamos a ver qué sucede a una persona en un ascensor. La persona está sometida a dos fuerzas, el peso hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. Esa fuerza normal es la que hace el suelo contra la persona y es la misma que marcaría una báscula. Es decir, equivale al peso aparente de la persona. La segunda ley de Newton nos relaciona esa fuerza y nos la relaciona con la aceleración del ascensor, que es la misma aceleración de la persona que hay dentro, ya que ambos se mueven igual. En este caso, en lugar de despejar la aceleración, vamos a despejar la fuerza normal, porque es lo que nos interesa ahora, ya que es el peso aparente que siente la persona, lo que marcaría una báscula, repito, si estuviera subido en una báscula ahora mismo. Esa persona está en un ascensor acelerado, es decir, un sistema de referencia no inercial. ¿Qué es lo que nota? Primero, supongamos que el ascensor está a velocidad constante. Puede que esté en reposo, que suba o que baje. En cualquier caso, si A es igual a 0, resulta que la fuerza normal es igual a mg. Es decir, el peso aparente de la persona coincide con su peso real. Pero supongamos que el ascensor está en reposo y de repente arranca en sentido hacia arriba. Durante esa arrancada hay una aceleración hacia arriba. En ese caso, la ecuación nos dice que la normal, es decir, el peso aparente, es mayor que el peso real. Si el ocupante del ascensor estuviera de pie sobre una báscula, vería que de repente marca una cantidad mayor. Por eso, cuando el ascensor empieza a subir, nos parece como si alguien tirase de nosotros hacia abajo, como si nuestro peso hubiera aumentado. Se debe al efecto del sistema de referencia no inercial del ascensor. En realidad nadie nos está empujando. Si sucede al revés, es decir, si el ascensor de repente se mueve hacia abajo, ahora tendríamos aceleración negativa. Eso significa que el peso aparente es menor que el real y al ocupante le parece pesar algo menos. En la práctica, estos dos ejemplos últimos son difíciles de observar, porque los ascensores precisamente se diseñan para que las aceleraciones sean pequeñas y no molesten mucho. Ahora llega mi ejemplo favorito. Hoy el pasajero del ascensor no tiene suerte, porque el cable se rompe, falla los sistemas de retención y el ascensor cae, en primera aproximación, en caída libre, sin rozamiento, vamos a suponer. En ese caso, la aceleración del ascensor será igual a menos g. ¿Y qué le pasa al peso aparente del ocupante? Pues que se hace cero. Durante la caída experimenta una ingravidez aparente y comienza a flotar, como si alguien hubiera apagado la gravedad. Yo suelo decir en clase que si un día uno se despierta y está flotando en la habitación, una de dos. O Superman ha cogido la habitación y se la ha llevado al espacio, o la ha tirado al aire y está cayendo. Si no hay rozamientos por el aire, la única diferencia entre ambos casos es que en el segundo caso al ocupante le quedan unos segundos de vida antes de morir despachurrado. Pero no se puede distinguir una situación de la otra. Hay muchos casos similares al del ascensor. La Estación Espacial Internacional es un buen ejemplo. Allí no es que no haya gravedad, sí que la hay, y en realidad está cayendo hacia la Tierra. Pero como también se mueve lateralmente, nunca se acerca a la superficie. Pero quitado eso, la Estación Espacial es poco más que un ascensor con pretensiones. También hay atracciones de feria, por supuesto, que juegan con el peso aparente, sea para aumentarlo o para disminuirlo. Y hay un avión de la NASA que simula la ingravidez aparente del espacio haciendo trayectorias parabólicas, lo que en la práctica viene a ser como un ascensor que sube y baja mientras se desplaza horizontalmente. Fijaos si será realista que a ese avión de la NASA lo llaman el cometa del vómito. Ya podéis imaginaros por qué. Como último ejemplo, al menos por ahora, vamos a estudiar el movimiento de dos cuerpos, un poco como la máquina de Atwood, pero un poquito más compleja. En este caso he escogido dos sistemas de coordenadas distintos para los cuerpos 1 y 2. ¿Por qué?
Pues por dos motivos, porque quiero y porque puedo. Puedo porque está permitido escoger el sistema de coordenadas independientemente para cada cuerpo, no tienen por qué ser el mismo. Y quiero porque, fijaos, esperamos que el cuerpo 1 acelere hacia la derecha y el 2 acelere hacia abajo. Si es así, al escoger esos dos sistemas de coordenadas, tanto la aceleración A1 como la A2 no solo serán iguales en módulo, como en el caso de la máquina de Atwood, sino en este caso también en signo. Vamos allá. Planteemos las ecuaciones para los dos cuerpos, eje X y eje Y. Bueno, para el cuerpo 2 no hay que ver qué pasa en el eje X porque ahí no pasa nada. Los otros ejes nos dan tres ecuaciones. Tenemos cuatro incógnitas, la tensión, la fuerza normal y las dos aceleraciones. Pero como en este caso A1 es igual a A2 también en signo, en realidad son cuatro ecuaciones. No hay más que despejar y podemos obtener, por ejemplo, la aceleración y la tensión de la cuerda. Por cierto, fijaos que la segunda ecuación, n menos m1 g igual a 0, en realidad aquí no nos ha servido. Lo único que hace es estorbar, porque sí, es una nueva ecuación, pero nos mete una nueva incógnita, la normal, que ni necesitamos ni vamos a usar para nada. Podríamos haber prescindido de esa ecuación y se la puesta por completud. Como veis, no toda la información que nos da la segunda ley de Newton es útil, y a veces obtenemos más datos de otras ecuaciones.